Seguimos. Me disculpo por la interrupción. Pero bueno, estábamos platicando acerca de este ejemplo y decíamos pues que es un estudio descriptivo, el estudio de un índice delictivo de una ciudad, cuando no se compara o no se trata de explicar el comportamiento de esa variable contrastándola contra otra, ¿verdad? Sino nada más se explica cómo se ha comportado ese indicador, por ejemplo, el índice delictivo de una ciudad en los últimos años, y se da una descripción, por ejemplo, de detalles de ese indicador, etcétera. Entonces, estamos hablando de un estudio descriptivo. Bueno, ahora, este, bueno, si tampoco se busca establecer las causas de ese índice, es decir, si no se revisa la relación que tiene contra otras variables, ni tampoco se trata de explicar por qué el índice delictivo de una ciudad existe. O sea, por ejemplo, ¿por qué Fresnillo? Entonces hay muchos expertos que han dicho que a lo mejor por su posición geográfica, ¿verdad? Como tiene salida para el norte, tiene salida para el sur, tiene salida para el oeste, y para todos lados tiene salida. Entonces, muchos expertos platican que quizás eso se pueda deber a, o eso puede explicar el índice delictivo existente actualmente en la ciudad. Entonces, pero si en un estudio no se menciona eso, por ejemplo, el INEGI, cuando saca ese índice de percepción de inseguridad del municipio, no explica por qué. O sea, nada más dice, pues Fresnillo es la ciudad con la percepción de inseguridad más alta en todo México. Ah, bueno, pues entonces lo que el INEGI hace es un estudio descriptivo, no es un estudio correlacional, ni mucho menos explicativo. Entonces, tentativamente, sí, como colofón de esta explicación, la hipótesis del estudio de índice delictivo de una ciudad sin relacionarla con otras variables y sin explicar sus causas, se generaría una hipótesis, por ejemplo, de este tipo, ¿no? El índice delictivo para el siguiente semestre de Fresnillo, por ejemplo, será menor a un delito por cada 1,000 habitantes. Eso pudiera ser una hipótesis. Entonces, ¿en qué te basarías para poder decir una hipótesis de ese tipo? Pues en la tendencia, por ejemplo. O sea, podrías revisar cómo se ha ido comportando el número de delitos en los últimos meses y ver si va a la tendencia, pues podrías pronosticar que para el siguiente año posiblemente va a haber más balaceras en Fresnillo, o va a haber más difuntitos, o qué sé yo, dependiendo del comportamiento de esa variable. Entonces es muy común, muy común, que en los estudios descriptivos sí se usen gráficas para poder ver el comportamiento de una variable. Entonces, por ejemplo, este, en, bueno, te iba a mencionar dos ejemplos, pero te voy a mencionar tres para que veas cómo masca la iguana. Este sería un ejemplo. El otro ejemplo de una hipótesis podría ser el estudio que he estado realizando, que por cierto todavía no lo hemos podido acomodar en una revista. Todavía tenemos que hacer algunos cambios, pero el, el punto es que también aquí manejamos una hipótesis descriptiva en este artículo del maestro Pepe Chuy. Aquí decimos, fíjate, Lupita, aquí decimos que si un indicador, que es un indicador de volatilidad financiera del mercado de aviación, es un buen predictor del comportamiento de las inversiones en general del mercado de valores. Y se hace un estudio correlacional, ¿verdad? Del comportamiento de un indicador y su influencia sobre los stocks o los mercados financieros de las aerolíneas, ¿no? Entonces, pues aquí, incluso si te fijas en el propio título del documento, estamos, estamos documentando que nuestra investigación es correlacional, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, a lo largo del documento tenemos que mencionar
los valores de esas correlaciones, ¿verdad? Y tenemos que concluir respecto a la correlación existente entre un indicador y otro indicador. Entonces tendríamos que documentar si en base a esa correlación conviene invertir o no conviene invertir. Sí, entonces este es otro ejemplo de una hipótesis correlacional. Como es un artículo científico y no tanto, bueno, es un artículo para una revista y no tanto un trabajo académico que vas a defender como una tesis, entonces no se plantea como tal una hipótesis, pero se puede intuir, ¿verdad? Que este estudio tiene una hipótesis correlacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es correlacional? Repito, porque todo se basa en el comportamiento de una variable con respecto a otra variable. En este caso, varias variables, o sea, estamos correlacionando cómo se comporta el Standard and Poor's 500, que es el indicador financiero más fuerte de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, cómo se relaciona este Standard Poor's con el indicador financiero de las líneas aéreas, con el indicador financiero de una línea aérea en específica que se llama eh, Boeing, Boeing Airlines, o American Airlines, o Delta Airlines, o JetBlue Airlines o United Airlines, o sea, cómo se relacionan todos estos y cuáles son los valores de correlación. Con base a esto, nosotros estamos diciendo si la hipótesis se acepta o si no se acepta. Bueno, entonces, ese es otro ejemplo de un estudio correlacional. Entonces, ya te mencioné un ejemplo de cuando una hipótesis es meramente descriptiva. Ya te mencioné un ejemplo de cuando un estudio es correlacional. Ahora te voy a mostrar, perdón, un ejemplo de una hipótesis cuando es explicativa, ¿sí? Que se formulan hipótesis causales. Para eso te voy a poner en antecedentes. Tengo un estudiante que se va a titular de ingeniero industrial en el tecnológico y se aventó esta tesis, ¿verdad? De un innovador sistema predictor de accidentes en minas subterráneas usando inteligencia artificial para obtener el título de ingeniero industrial. Y este cuate se llama Francisco Javier Torres Cervantes. Bueno, este cuate hizo, o bueno, está por titularse con un estudio de una hipótesis. Dejar si por aquí. Es que como en el TEC no nos piden como tal una hipótesis, se me hace que no la tiene aquí formulada. No, sí, aquí está. Mira, las hipótesis. Dice así, fíjate muy bien. Dice, el propósito de esta investigación es desarrollar un modelo en el campo del modelado predictivo en un entorno de seguridad que aborde la exposición de los empleados a tipos de accidentes ya ocurridos. Por lo tanto, esto ayudará a contribuir a aumentar el cuerpo de conocimiento sobre modelos predictivos de seguridad. Okay. Entonces, este cuate busca desarrollar un modelo en el campo de modelado predictivo para seguridad que busca este, eh, pues, estudiar la exposición de los empleados a los accidentes. Y entonces, con base a esto, plantea una hipótesis que dice, un modelo matemático multivariable no puede ser usado para conjuntar ciertas variables circunstanciales y con ello estimar o predecir el riesgo continuo a sufrir un accidente en la mina. Entonces, él se va con una hipótesis nula negativa, es decir, el modelo matemático multivariable que él está desarrollando no puede ser usado para poder conjuntar variables circunstanciales y con ello estimar o predecir el riesgo continuo a sufrir un accidente en la mina. De entrada, pues no está hablando de, de, de una correlación entre variables y vaya que las menciona aquí, o sea, dice ciertas variables circunstanciales, pero no trata de investigar si, por ejemplo, la edad del accidentado contribuye a accidentarse o no,
ni más. Entonces, desde aquí ya podemos intuir qué tipo de hipótesis es, perdón. Pero como en su momento yo le dije, oye, ¿sabes qué onda? Esta hipótesis está un poco, pues, o sea, yo sí la entiendo y a lo mejor tú también la entiendes, pero habrá gente que no sabe a qué te refieres con un modelo matemático multivariable y luego cuáles son esas variables circunstanciales y todo ese rollo. Entonces yo creo que sería importante que lo desarrolláramos más. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a explicar qué tipo de estudio voy a desarrollar. Y ya con eso creo que se entenderá de mejor manera la hipótesis. Y dije, perfecto, a ver, muéstrame. Y ya se tardó unos días y después me mandó lo que te voy a mostrar a continuación. Aquí está, diseño de la investigación. Y dice lo siguiente, dice, la investigación propuesta en esta tesis, en un primer inicio, se creía que era de tipo correlacional. Interesante. Dice, porque se pensaba que el propósito era solo mostrar la relación entre la combinación de ciertas variables de entrada con respecto a un par de variables de salida. ¿Ok? Sin embargo, una investigación correlacional no explica cuál combinación de variables de entrada genera cuáles variables de salida. Entonces, eso es muy interesante, ¿sí? Porque lo que dice ahí es muy cierto. O sea, una correlación no explica cuál combinación de variables de entrada genera cuáles variables de salida. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Perdón, sé que es mucha información, pero bueno, es información muy chida. Muy, bueno, así la veo yo. Mira, vamos a ver este ejemplo de esta página que dice correlación y causalidad, una guía simple. Y quiero que veas este ejemplo. Dice, el consumo de chocolate y los ganadores del premio Nobel. Es un estudio muy interesante y fue real. Dice, digamos, por ejemplo, que un estudio encontró que el consumo de chocolate per cápita se correlaciona de manera positiva con el número de ganadores del premio Nobel por 10 millones de habitantes. A un mayor consumo, más ganadores del premio Nobel. Entonces, si te das cuenta, ahí pues sí, parece un estudio correlacional, porque está hablando que si consumes más chocolate, podrías ganar más premios Nobel. Sí, por ejemplo, si una ciudad, Fresnillo, otra vez, el presidente municipal dijera, a partir de ahora vamos a comer mucho chocolate, porque entre más chocolate consumamos, más premios Nobel vamos a ganar aquí en Fresnillo. Entonces, el autor de este material, que te digo, por cierto, se me hizo muy interesante, dice que la interpretación de esta correlación no es tan directa. ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque no hay una evidencia clara de la dirección del efecto. O sea, no se puede decir que comer más chocolate causa más premios Nobel o, o ganar más premios Nobel hace que comas más chocolate. ¿Sí explico? O sea, la correlación puede ser inversa o puede ser, me refiero a que puede ser en un sentido o puede ser en otro sentido. Dice, en otras palabras, no podemos decir si comer más chocolate incrementará la probabilidad de ganar un premio Nobel o viceversa. Sí. Regresando al ejemplo que platicábamos hace rato, si hay una correlación entre el número de coches en una ciudad contra el número de, de enfermedades respiratorias, pues lo lógico podríamos pensar que la correlación es en ese sentido, ¿verdad? Que si aumenta el número de coches, pues aumentará el número de enfermedades respiratorias. Pero también pudiera ser al revés, ¿verdad? Que al aumentar el número de enfermedades respiratorias aumenta el número de coches. No sé, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice este autor. Dice, en este caso, es importante notar que las correlaciones solo muestran un patrón, sin probar la naturaleza de este patrón. Esto está muy interesante. Entonces, quiere decir que dos variables están correlacionadas puede ser que no explique la naturaleza de ese patrón, o sea, que no se explique por qué se da esa correlación. Incluso este autor dice que podría ser que esta correlación ocurriera por casualidad, o sea, casualmente las dos variables en ese tiempo que las estuviste estudiando, pues se correlacionaron casualmente, pero en realidad si las estudiaras una mayor cantidad de tiempo,
posiblemente no estuvieran correlacionadas. Entonces, eso es lo que dice este autor, que podría ser que esta correlación ocurriera por casualidad, y esto se conoce como una falsa correlación, donde dos o más eventos no están relacionados por causalidad, pero aparenta que lo están, ya sea por coincidencia o debido a que son originados por un factor desconocido. Así es, entonces lo que hizo este señor es que lo marcó muy bien diciendo que bueno, pareciera que fuera una investigación correlacional, pero a él no le llenaba el simple hecho de saber si dos variables estaban correlacionadas, sino que él quería saber qué tipo de variables de entrada generaban cuáles variables de salida. O sea, él quería saber, por ejemplo, si la edad, el sexo, el día de la semana, el mes del año, el lugar donde se accidentó, la empresa con la que trabajaba, etcétera. O sea, a él le interesaba saber si todas esas variables conjuntas contribuían a hacer un riesgo de accidente. O sea, si por ejemplo, si una persona se accidentó un jueves, tiene 20 años, está casado, bla, 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 o sea, un montón de variables. Si ese conjunto de variables son variables que todas ellas se combinan con un patrón para generar un riesgo de accidente. Entonces, él le interesaba saber eso. Entonces, dice, si el enfoque fuera solo correlacional, pues se examinarían solamente las asociaciones, pero no las relaciones causales. En cambio, esta investigación busca ver si un cambio en un factor de entrada influye directamente en un cambio en otro factor. Por tal motivo se decidió por un tipo de investigación explicativa o causal. Pues aquí ya prácticamente nos dijo qué tipo de hipótesis se plantea en esta investigación. Es una hipótesis explicativa. Es esta hipótesis que está aquí, una hipótesis explicativa donde se formula una hipótesis causal. ¿Sí? Dice, ya que con ella se buscará como objetivo explicar por qué un accidente se genera ante la presencia de algunos niveles. A ver, déjame checo. Aquí está. Perdón. Y entonces te decía que por tal motivo se decidió por un tipo de investigación explicativa o causal, ya que con ella se buscará como objetivo explicar por qué un accidente se genera desde la presencia de algunos niveles existentes en ciertos valores de entrada o ciertos factores de entrada. Y ya, entonces este es un ejemplo de una hipótesis explicativa o causal. Busca o tiene como objetivo explicar la causa del comportamiento de ciertas variables. Entonces, esos serían los tres ejemplos, Lupita. Recapitulo. El primero, una hipótesis descriptiva, solamente se describe el comportamiento de una variable sin relacionarla con otras y mucho menos sin explicar una causa. Incluso se puede hacer uso de una gráfica para ver el comportamiento de esa variable y poder hacer un pronóstico. Incluso muchas veces estos estudios o estas hipótesis descriptivas también son de pronóstico, buscan pronosticar el comportamiento de una variable o de un fenómeno. Por ejemplo, hace nada, ayer, antier, pegó el huracán Otis en Acapulco, en las costas de Guerrero. Y una de las cosas que más me impactó a mí en lo personal es que los modelos matemáticos descriptivos del comportamiento del huracán se equivocaron todos, incluso hasta decían que los del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se supone que es pues una autoridad en este tipo del modelado matemático, se equivocó. O sea, no predijeron, fíjate qué interesante lo que estoy diciendo, no predijeron, o sea, no describieron el comportamiento que en realidad tuvo el huracán. O sea, el huracán nos agarró o los agarró a todos nuestros paisanos mexicanos, pues los agarró totalmente mal parados, porque ningún modelo describió, ¿te fijas? Ningún modelo describió cómo se iba a comportar el huracán de manera correcta. Todos se equivocaron. Entonces, eso es un ejemplo de un estudio descriptivo.
Una hipótesis correlacional, pues es la que te expliqué con el estudio del maestro Pepe Chuy, donde se busca correlacionar cómo se comporta una variable con respecto a otras, y si hay una fuerte correlación, pues se busca explicar cómo se comporta una variable con base en el comportamiento de otra. Esos son los estudios correlacionales. Y el último ejemplo es de la hipótesis explicativa, donde se formulan hipótesis causales. En estas hipótesis explicativas, pues ya no son, de hecho en las hipótesis explicativas se busca explicar por qué sucede el comportamiento de una variable. ¿Sí? En este caso, este muchacho de esta tesis busca explicar qué es lo que causa un accidente de acuerdo al comportamiento de ciertas variables. Muy bien. Ok, entonces te cedo la palabra, Lupita. En base, te cedo la palabra porque no te explico la otra, porque casi estoy seguro que nuestro estudio no es exploratorio. Porque un estudio exploratorio, como su nombre lo dice, solamente voy a explorar sin describir, sin correlacionar, sin explicar nada. Nomás estoy explorando el comportamiento de ciertas variables o ciertos fenómenos, pero no doy explicaciones de por qué, nomás estoy explorando. Entonces, como nomás estoy explorando, pues no se formulan hipótesis, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría, más que no me acuerdo cómo se llama, pero te la digo así de manera general. Hay una teoría que dice que la civilización que actualmente somos, pues es una civilización que ha crecido y se ha generado con base a civilizaciones anteriores, que gran parte de lo que sabemos, pues se ha construido sobre civilizaciones anteriores. Entonces tú dices, pues chido, pero eso no es nada nuevo, ¿verdad? O sea, hay civilizaciones que se han encontrado vestigios, ¿verdad? Por ejemplo, las civilizaciones prehispánicas aquí en México, o en Europa, pues por ejemplo, en Egipto, perdón, en África, las pirámides y la esfinge y así, ¿no? O sea, hay vestigios de sociedades anteriores a nosotros, pero hay vestigios, no hay vestigios, no, más bien hay ciudades o civilizaciones que se han, digámoslo así, mm, pre- como explicado, o tratando de explicar, pero que jamás he encontrado nada de ellas. Por ejemplo, la famosa la Antártida, ¿no? Y, y eso ha dado lugar, Lupita, a muchos estudios exploratorios, ¿sí? O sea, no tratan de explicar nada, no tratan de describir nada, nomás tratan de explorar. Y entonces la exploración busca encontrar vestigios de esas sociedades antiguas, ¿verdad? Para encontrar grandes conocimientos que tenemos ahora que se pudieran sustentar en esas sociedades antiguas. Entonces, por eso, al ser un estudio exploratorio donde no se formulan hipótesis, entonces yo la descarto de nuestro estudio. Y más que nada, pues porque nosotros sí tenemos hipótesis formuladas, entonces nos estaríamos contradiciendo de decir que tu estudio es meramente exploratorio. Entonces, por eso creo y concluyo que tu hipótesis pudiera estar como una hipótesis descriptiva, correlacional o explicativa. Entonces, con base a los tres ejemplos que te mostré, ¿cómo pudieras tú este, definir o identificar a tu hipótesis? Entonces, te cedo la palabra y te cedo la pantalla, de hecho. Pues yo creo que sería que dijo de lo del propio Pepe Chuy. ¿Ok? Una correlacional. Sí, A ver, pues vamos revisándola. ¿No tienes ahí a la mano? sí, la estoy buscando. Ok. Ahí voy.
Bueno, aquí está. Ajá, muy bien. Sí, yo creo que es esa porque, pues es que sí hay variables que se relacionan, Ujú, que como va a hacerse con una composta estandarizada y las variables críticas adecuadas, pues todo esto se tiene que tomar en cuenta para en la parte de la automatización del proceso y el monitoreo de esas variables. ok, entonces, a ver, déjame ver si entendí. Entonces tu proyecto trata de explicar cómo, cómo a través de una, de, de una automatización del proceso y de variables de humedad, temperatura y pH, se podría obtener una composta con características críticas adecuadas, ¿cierto? Ajá, Ok. Nada más que entonces aquí en esta parte, y te lo pongo en la mesa, nomás para mm, pues sí, para aterrizar el concepto. El concepto de correlación implica, implica que a ciertos valores de las variables de entrada se generan ciertas variables de salida. Algo así como, bueno, algo así como que el comportamiento de unas variables explican las otras. Entonces, en base a esto que te digo ahorita, ¿cuáles serían las que explican a qué cosa? No sé si eché mucho rollo. no, la verdad no lo entendí, pero No, yo tampoco. Ok, bueno, lo voy a poner desde otra perspectiva. Mira, ahí te va. Si quieres, cédeme bueno, voy a quitarte la pantalla, pero ajá, es en afán meramente explicativo. Sí. Ok, voy. Ok. Entonces, nosotros tenemos ciertas variables, ¿cierto? ajá, Y dentro de esas ciertas variables podemos mencionar varias de ellas. Por ejemplo, tenemos pH, tenemos humedad, tenemos temperatura. Temperatura. Ok. Estas, en un momento, nosotros las teníamos, pues como que identificadas, algo así como variables de control, ¿no? Variables de control. Por qué variables de control? Porque se supone que con ellas, ¿verdad? Con el valor que que tengan ellas, no me salió la R, variables de con, control. Ok. Entonces, porque con base al comportamiento de estas variables, pues se supone que se regularía por ahí la apertura y cerrada de válvulas para meterle soluciones alcalinas, soluciones ácidas, o incluso soluciones neutras de agua, así normal, etcétera, ¿no? Pero también tenemos algunas variables que las llamamos como las variables críticas, por ejemplo, es que los fosfatos y que los, los nitratos y que el fósforo y que fósforo y que el nitrógeno, ¿verdad? Y que, etcétera. Y estas variables de salida, y para no quebrármela, lo voy a poner así, variables de salida. Y entonces, esas variables de salida dependen
de otras variables aparte que son las variables de entrada. Entonces, ¿cuáles son las variables de entrada? Bueno, acuérdate, bueno, más que te acuerdes, los tenemos documentados ahí en el documento que son, por ejemplo, la cantidad de materia orgánica. Y luego tenemos la cantidad. Oiga, profe, hablando de cantidad, esa Sí. parte no la he puesto porque en el documento que hicieron sus alumnos el año pasado no estaba. Ujú. No sé si se acuerda que le dije que si no le podía preguntar. Con eso de que hicieron muchos documentos del proyecto final, no sé si usted lo tenga, porque al menos la maestra y yo no lo A tengo. ver, dime más para poderlo aquí ponerlo como pendientes. ¿Qué ocuparíamos? Es que ya ve que estaba empezando Ujú. los ingredientes de las compostas. Eh, Y esa parte de, por ejemplo, cuánto de materia orgánica, cuánto de arena, cuánto de estiércol y esas cosas, eso no venía en el documento ni en el que usted me pasó, ni en el que a mí me dieron, ni en el que le dieron a la maestra Silvia digital e ujú. impreso. Entonces, entonces, ocuparíamos cantidades de los materiales iniciales. Ujú. Ok, bueno, entonces para checarlo en mis documentos y checarlo con estos chicos. Ujú. Ok, Sí, ya ahorita lo que dijo miré. eso me acordé. Ok, bueno, entonces sí es algo importante porque, pues a final de cuentas, repercute en esta parte, ¿no? Fíjate, y esto es lo interesante de la materia de metodología de la investigación, porque, pues, se supone que esta parte, pues, es como que la revisión de toda la estructura. Entonces, como vamos al revés nosotros, está chido porque podemos ver qué cosas nos faltan y que si no las tuviésemos, pues, repercutirían más adelante, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad de materia orgánica y luego la cantidad de materia de absorción de humedad, ¿cierto? O sea, lo que es, pues que la acerrín, que la paja, que hojas secas, etcétera. ¿Ok? Y la parte de la cantidad de materia detonante del compostaje, que es el estiércol. Y pues evidentemente la cantidad y tipo de tierra. Ok, entonces, estas variables serían variables de entrada. Bien, entonces ya teniendo este panorama, entonces ya pudiéramos, en el caso de que, como me lo planteas tú, como un estudio correlacional, bueno, entonces trataríamos de explicar, Lupita, cómo se relaciona, fíjate muy bien el concepto que estoy manejando, cómo se relaciona esto, ¿sí? Cómo se relaciona estas variables de entrada con estas variables de salida, que intuitivamente o empíricamente ya lo hicimos, ¿verdad? Ya se realizó. Si acaso lo que faltaría sería documentarlo de manera completa, porque ya vimos, ¿te acuerdas? Digo, y ahí te lo dejaría a consideración de que lo cheques, de que hay una relación entre las cantidades de materias orgánicas de absorción de humedad
y de detonante respecto a estas variables. Y las pruebas más palpables son las pruebas de laboratorio, los mentados estudios de laboratorio, en donde se hizo que la composta uno, que la composta 2 y que la composta 3, en donde la composta uno estaba enriquecida, si no mal recuerdo, tendría que ponerme a revisar, pero creo que estaba enriquecida con materia orgánica, ¿o no? O estaba balanceada. No me acuerdo, tengo que ponerme a revisar, pero una de ellas estaba balanceada, otra de ellas estaba enriquecida con materia orgánica y la otra estaba enriquecida con estiércol. Ya me acordé, la uno estaba balanceada, la 2 estaba enriquecida con materia orgánica y la 3 estaba enriquecida con detonante de composta. Entonces, en base al comportamiento de las variables de salida, pudimos elegir una composta como la composta más adecuada de acuerdo a los parámetros que se buscan como variables de salida. Entonces, sí pudiera ser un estudio correlacional porque se puede, digámoslo así, en cierta medida, explicar que a medida de que aumentas una, estas disminuyen o aumentan, pero tendríamos que explicarlo. ¿Sí explico? O sea, tendríamos que hacer pruebas, este, o más que hacer las pruebas, pues documentarlas. O sea, documentarlas como un estudio en donde se hizo una experimentación con distintas cantidades de las variables de entrada y a cierto comportamiento de variables de entrada se obtienen ciertas variables de salida. Este, aquí en esta parte, si pudiéramos explicar, fíjate, explicar, a lo mejor la hipótesis no es tanto correlacional, sino es explicativa, podríamos explicar, ¿verdad? Que a medida de que aumentas la materia orgánica, ¿sí? Aumentan la cantidad de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la descomposición de los componentes orgánicos genera mucho nitrógeno. Es como la popó de los pequeños microorganismos que generan a la hora de que se comen toda la materia orgánica y pues defecan este, to- la composta como tal, pues es rica en nitrógeno. Entonces, pudiéramos explicar eso, que a medida de que aumenta la cantidad de materia orgánica, pues aumenta la cantidad de nitrógeno o de fósforo o de fosfatos o de nitratos, ¿verdad? Entonces, para mi gusto, ¿verdad? Y te digo, es una percepción, yo digo que es explicativa más que correlacional, porque explica cómo ante ciertas variables de entrada existen cierto comportamiento de las variables de salida. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu postura? Bueno, ahorita me la dices en el siguiente, la siguiente clase porque ya me quedan menos de 10 minutos. ¿Sale?